Muy buenas noches, mi nombre es Franco Arturo García Vidal. Mediante la presente vamos a hacer la exposición de la concepción del curso de Administración de Contratos de Proyectos de Construcción junto a nuestro integrante Anthony Frank Sánchez Biordúnez, ambos ingenieros civiles que estamos estudiando la maestría en Dirección y Administración de la Construcción. Bueno, voy a hacer la presentación. Respecto al tema de la concepción del curso de Administración de Contratos y Proyectos de Construcción. De acuerdo al índice, como punto número uno, vamos a ver las causas de los conflictos en los contratos de obras civiles, lecciones aprendidas, mejores prácticas de enfoque de gestión de contratos hacia una cultura de servicio de excelencia en proyectos de construcción, fallas en los proyectos de construcción y propuestas A3, plan estratégico para la gestión de subcontratos, propuesta para la implementación de contratos IPD en Colombia y manual de administración de contratos Codelco. Como primer punto vamos a ver las causas de los conflictos en los contratos de obras civiles. Las causas de los conflictos en los contratos de obras civiles, bueno, ¿qué vamos a obtener de esto? Bueno, vamos a tener aquellos objetivos como recopilar el origen de los conflictos de los contratos a través de antecedentes recopilados de entidades públicas y privadas, verificar si estos antecedentes permiten confirmar que la mayor parte de los conflictos se generan por el riesgo que introducen los hechos imprevistos que afectan el desarrollo del proyecto. Destacar la forma en que la aplicación de los principios de la administración de proyectos permite mejorar el manejo de los riesgos, anticipando soluciones, corrigiendo efectos negativos y evitando conflictos entre el contratante y el contratista. Indicar la forma práctica de aplicar estos principios en los diferentes tipos de contratos, en particular en aquellos que se refieren al riesgo del contratista, que es lo que comúnmente vemos acá en Perú, sea en licitaciones del Estado, que es los que más se llevan, licitaciones o concursos públicos, sea licitaciones para obras, para montos de mayores, de millones, de muchos millones de soles, y respecto al tema de concurso público, en el tema de servicios, ¿no? Licitaciones también puede ser el tema de bienes, donde en las cuales están en las bases, los expedientes técnicos, términos de referencia para servicios, expedientes técnicos para obras, y en el tema de adquisiciones, de compras, para el tema de bienes que son expediciones técnicas. Estos tipos de contratos transfieren siempre el riesgo al contratista, en la cual digamos que ellos tienen la responsabilidad de la ejecución del proyecto o servicio. También se recomienda procedimientos normalizados para formar un trabajo en equipo entre contratante y contratista que permitan evitar o superar el tiempo de diferencias y conflictos entre ellos. Bueno, entre las funciones del administrador de un proyecto de bajo contratos es que tenemos, de acuerdo a lo que indica Fayol, es que se comprenden 5 elementos clásicos, como la prevención, que es escrutar el porvenir y confeccionar el programa de acción, organizar, constituir el doble organismo material social de la empresa, dirigir, la dirección, coordinación y control, que valga la redundancia es para vigilar que todo suceda conforme a las reglas y ordenadas, en este caso, conforme a lo que dicta el contrato y documentos contractuales, como se le explica en un momento, explicaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, ¿no? O ingeniería, la ingeniería que también se le llama en entidades privadas también con ese nombre. Dentro de nuestras causas de los conflictos en los contratos de obras civiles tenemos riesgos externos y los riesgos internos del proyecto. Dentro de los riesgos externos tenemos fuerza mayor, en las cuales, digamos, a través de desastres naturales y algunos ocasionados por el hombre, es que se tienen inundaciones, terremoto, incendio, viento, rayos y en otro caso el tema de embargos. Que no son atribuibles al contratista. El contratista no tiene nada que ver y tampoco podría como mitigar estas acciones. No podría mitigarlas. Eh, por lo tanto, son causas no atribuibles y que son de riesgos extremos del proyecto que podrían, digamos, en el caso, por ejemplo, de una obra de una carretera, al tener pues este tipo de incidencias, emergencias viales,
dentro de esta carretera, lo que va a impedir el traslado de repente si es que se colapsa una plataforma, el traslado de los materiales a otro punto de repente donde se está haciendo de repente una rehabilitación, un mejoramiento de la calzada o de repente un trabajo de un muro de contención. Por lo tanto, va a haber unas reprogramaciones y un retraso, ¿no? Entonces, se puede reprogramar esta obra, este proyecto, este servicio, siempre y cuando si esté entregable, inclusive también se puede postergar por este tipo de riesgos externos que no son atribuibles al contratista, como también son políticos, cambio de leyes y reglamentos, como el tema de normativas que pueden salir, ¿no? Que pueden cambiar. Sabemos, sabemos que constantemente estamos en una constante evolución de la ingeniería, por lo tanto también el tema de las leyes también cambian algunas cosas, pues pueden cambiar algunas normativas. No, por ejemplo, en el caso, como vuelvo a repetir, el tema de las emergencias viales, hay normativas en las cuales cómo se debe realizar este tipo de atención de emergencias viales, así como las situaciones de riesgo potencial que son prácticamente atenciones especiales, ¿no? Así como las huelgas y desórdenes, que para eso se tienen planes de contingencia, porque en realidad estas manifestaciones, inclusive son sociales y políticas, no se sabe cuándo van a pasar, pero siempre se estipula, tal vez en algunos casos, al menos en los términos de referencias que he visto, se estipula, bueno, que en el caso de huelgas y zonas también son considerados como parte de emergencia vial, porque de una u otra manera restringen la transitabilidad de la vía. Hablo el tema de carreteras porque desde que empecé a trabajar en el sector de la ingeniería, ¿no? Como ingeniero civil, he estado en este rubro, ¿no? Que también es aplicable en cualquier otro tipo de sectores, ¿no? También creo que el compañero también tiene edificaciones, que también va a poder explayarse también en ese aspecto, pero dentro de mi parte, como parte profesional, le comento de que estos son los que mayormente se dan, ¿no? Permiso de autorizaciones también, por ejemplo, en el tema de la herramienta de lo que son las fixas, ¿no? Que es una herramienta para control ambiental, así como las normas ambientales también. Cuando nosotros pedimos un permiso, estos permisos pueden durar pues meses, ¿no? 3 meses, 4 meses, a veces es invariable porque depende de la cantidad de proyectos que tenga la DEGAN. La DEGAN es la Dirección General de Ambiente que tiene el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el cual aprueba este tipo de herramientas que usa mayormente el contratista para que puedan hacer el control del tema ambiental. También hay el tema de expropiación, que también es otro detalle también muy delicado que está viendo en el tema de la línea 2 del metro, como explicó en el video. Financiero y económico, tenemos dentro de los riesgos externos, como parte grande, el árbol grande, que es la inflación, disponibilidad de fondos, fluctuación de tipo de cambio, en las cuales también pues un poquito que se emitió el tema de la pospandemia y la pandemia ha hecho que, y el aumento del combustible ha hecho que el flete, tanto terrestre y marítimo, y el flete en general ha variado los costos. Los materiales que ahora te costaban una cierta cantidad, había una inflación en estos costos, por lo tanto, el uso necesariamente de una fórmula polinómica dentro del contrato es totalmente necesaria para mitigar un poco el tema de estos montos, ¿no? Estas alzas, al menos en los precios, porque no en todos los materiales se puede, algunos en los precios en los cuales sí incide el tema de la variación, como en el caso del cemento y el fierro, que siempre están en una continua alza, ¿no? Dependiendo también el tema del manejo del dólar, ¿no? Y asimismo también el tema de las certificaciones presupuestales, ¿no? Para no poder aumentar. Pero siempre, al tratarse de estos proyectos, mayormente se dan bajo suma alzada, ¿no? Riesgos internos del proyecto, vemos relacionados con la organización, atrasos en permisos para iniciar, atrasos de suministros del demandante, deficiencias del contrato, deficiencias de coordinación, deficiencias de control, atraso de soluciones. El tema de la eficiencia de coordinación y eficiencia de control son necesariamente ya se dan entre el administrador de contratos, supervisión y de repente el gerente de la entidad de la empresa que está ejecutando el servicio, el contratista en este caso, en las cuales no siempre se da de que el contratista constantemente se pueda coordinar con el administrador de contratos. A otros estos riesgos, la falta de comunicación hace de que el tema legal del contrato, que lo ve un ingeniero civil en este caso, en algunos casos no se encuentre totalmente de acuerdo, ¿no? Con alguna penalidad de repente efectuada por el supervisor a algún trabajo o algo que había hecho el contratista.
Entonces, estas penalidades en algunas partes del contrato son ambiguas, entonces como que en una parte dice algo y posteriormente en otro índice, en otro capítulo dice otra cosa. Entonces, ahí entra un tema de coordinación, hay un tema de que se tiene que reunirse, hacer ciertas reuniones, ¿no? Para poder llegar a buen puerto, ¿no? Y que digamos que estas discusiones o discrepancias, bueno, no lleguen a un tema de arbitraje, ¿no? Sino que simplemente se llegue ahí a un tema de conciliación y que se pueda, digamos, llegar a un buen puerto por el bien del proyecto, porque al final lo que importa acá es el bien del proyecto, ¿no? También tenemos relacionados con el diseño, como se diseña constantemente, diseños incompletos, diseños defectuosos, errores y omisiones, versiones inadecuadas y condiciones de terrenos distintas. El diseño incompleto, bueno, sí, es cierto. Ingeniería estructural, que a veces no recopilan toda la información. De repente no se adjuntaron algunos ensayos de suelos, algunas conclusiones del especialista de suelos en el caso de pavimentos, o de repente también el ingeniero de obra de arte, ¿no? Respecto al tema de lo que son muros de contención, gaviones, etcétera. También alcantarillas, badenes y otros que requiera la obra, ¿no? Algunos diseños incompletos que faltaron el tema del cálculo, tal vez una falla. También el tema de diseño defectuoso, como vimos en el tema del colapso de la torre allá en Medellín, en la cual hubieron, bueno, pérdida de vidas humanas, también por un error de repente en el diseño de la cimentación. El calculista, el ingeniero estructural no realizó un buen cálculo, tal vez se dejó llevar del software. Pudieron haber habido varios factores que pudieron faltar, no se sabe, un número más, un número menos, pueden haber afectado esto, ¿no? Y lamentablemente pues ocasionaron, nadie quiere que pasen este tipo de desgracias, pero suceden este tipo de desgracias, hay que prever mucho este tema y hay que saber también quién ha realizado y también debe haber un revisor, ahí faltó el tema de la administración de contrato, porque si hubiera un administrador de contrato de la entidad, si bien es cierto, el contratista presentó del expediente un diseño, la entidad debió haber hablado con otro especialista, porque el administrador de contrato no siempre es un experto en estructuras, simplemente es experto en administrar los contratos, ¿no? De tanto de ingeniería civil como la parte legal, unirlas, pero debió haber pasado con un especialista en estructuras y él debió haber emitido una opinión favorable. Y esto es lo que tal vez la falta de especialistas en las entidades para revisar estos expedientes técnicos es escasa. Explicaciones inadecuadas, también, términos de referencias que no han sido muy bien redactados a la realidad del proyecto, al lugar, la zona, ¿no? En el ámbito geográfico, inclusive, como le comento, hay carreteras que pasan departamentos como en mi caso que he visto la carretera de Pativilca, Cajatamo, que pasa también por parte de Ancas, que es Ocros, otra carretera que he visto es de Cañete hasta Huancayo, ¿no? Ahí estamos pasando, y esta carretera llega hasta el desvío con Pampas, que es en Huancavelic. Ahí ya tenemos departamento Lima, departamento Junín y departamento Huancavelic. Entonces tenemos diferentes áreas geográficas, por lo menos también tenemos distintos factores K para el tema de la fórmula polinómica. Entonces, por lo tanto, ya hay una, una, una relación que podrían conllevar, si es que no se consideran otros aspectos en los términos de referencia, podrían conllevar a un mal reajuste de acuerdo al ámbito geográfico, ¿no? Por eso hay que saber bien los términos de referencia. También hay que hacerlos bien, especificarlos bien, indicar bien lo que se va a ejecutar, cuál va a ser los entregables y qué es lo que se requiere con este proyecto. Condiciones de terreno distintas, también me ha pasado, también respecto a una carretera que mandaba por un sector que era pavimentado y resulta que ese sector que era pavimentado no era y no formaba parte de la red vial nacional dentro del mapa vial. No se olvidaron anteriormente en las gestiones anteriores de pasarlo y esta carretera que era para un mantenimiento periódico y una vía pavimentada pasaba en realidad por un costado, ¿no? Como una Y, pasaba por otro lado y era una carretera firmada. Entonces, por lo tanto, esos 5 kilómetros se le hizo un deductivo al contratista, por lo cual ya estuvo perdiendo el contratista porque no iba a ejecutar esos 5 kilómetros, ¿no? de mantenimiento periódico. Entonces se hizo un informe de jerarquización para que esa vía que estaba, en más, estaba pasando por una
vía afirmada y esa vía era local, entonces una vía, un camino vecinal, por tanto pertenecía al Instituto Vial de Chupaca, que queda cerca de Huancayo, media hora. Entonces, al hacer este cambio, entonces, y la otra vía que era pavimentada, pues simplemente no tenía ninguna jurisdicción, entonces automáticamente, como no tenía ninguna jurisdicción departamental ni local, entonces pasó a la otra sin ningún problema alguno. Y dejando esa carretera por donde pasaba la red vial nacional, bueno, dejándosela al Instituto Vial de Chupaca, que sí lo tenía efectivamente dentro de su plan. También tenemos riesgos relacionados con la construcción, como son trabajos adicionales, y esto mayormente en el tema de servicios de gestión y niveles de servicio de carreteras no se dan, debido porque estos trabajos adicionales no estipulan mayormente el contrato, salvo que el contratante requiera de repente ejecutar una parte. Digamos que hay falta 1 kilómetro de carretera para llegar de una localidad a otra, de repente pavimentarla para que, bueno, digamos, por un tema político y un tema social, ¿no? Se requiera, ¿no? Cartas a la entidad, dentro de la entidad, de repente tiene el dinero y tiene, digamos, tiene el presupuesto, bueno, pues se hace un adicional y ejecuta ese kilómetro. Pero mayormente no pasan esas cosas, mayormente sí hay más deductivos que adicionales, ¿no? En este tipo de trabajos. También tenemos cambios de diseño, condiciones de terreno, trabajos defectuosos, modificación de programas y solución de diferencias. A la modificación de programas también hay, sí, sí, sí existen algunas modificaciones. Inclusive cuando hubo la pandemia, por ejemplo, ¿no? Se había presentado un plan de gestión para la operación y mantenimiento y mejoramiento de la carretera de Gambetta. Todo eso es una red vial nacional. Y lo que se hizo fue cuando vino la pandemia, es que se hiciera una adenda, digamos, dándole un presupuesto adicional, modificando también el programa y el plan de seguridad, porque hubo también un plan para la prevención y control del COVID. Entonces hubo cambios también ahí en el programa, porque el programa de gestión vial es uno solo, plan o programa. Entonces, por lo tanto, hubieron cambios, modificaciones, inclusive en los términos de referencia también. También tenemos dentro de esto la interconexión de efectos, en la cual tenemos deficiencia de gestión, contratante y contratista, incertidumbre de actividades del contratante, incertidumbre de actividades del contratista, incertidumbre del medio externo, deficiencia del contrato. Y vemos cómo estas, a través de sus deficiencias ya identificadas, se interactúan entre estos efectos. Como por ejemplo, deficiencia de diseño, que se está enlazando con la eficiencia de gestión, con la incertidumbre de las actividades del contratante y del contratista, ¿no? Y vemos también igualmente la eficiencia del trabajo, cómo se interconectúa con la eficiencia de gestión, ¿no? Y cómo se interactúa con la incertidumbre de actividades del contratista. Asimismo, también vemos la eficiencia de coordinación, que es la eficiencia de gestión, incertidumbre de actividades del mandante, incertidumbre de actividades del contratista, atraso de actividades del contratista y del contratante y contratista, atraso de actividades, por supuesto que va a haber atrasos en los documentos, como por ejemplo el contratante a veces tiene que revisar a través de la supervisión de sus especialistas y el medidor de contratos tiene que revisar los planes de trabajo, relevamiento de información que presenta el contratista a través de su plan de gestión vial. Y a veces el contratista también demora, lo que no le conviene porque al demorarse también se le aplica una penalidad. Tratan de siempre hacerlo dentro del tiempo y la penalidad es fuerte. Por lo tanto también el contratante, a través de sus especialistas, supervisores y de contratos que revisan este programa de plan de gestión vial, lo que hacen es revisar, ¿no? Entonces hay a veces atraso bastante, porque estos especialistas ven no solamente este proyecto, sino ven muchos proyectos. Y esta burocracia demanda que haya un alargue en el tema de los plazos. Y como es el contratante pues obviamente no, aplica penalidad, ¿no? Pero después, posteriormente,
El contratista se agarra de los temas totalmente legales y posteriormente demanda el contratante, que es la entidad, y le pide, pues, ¿no? Las utilidades, impuestos que genera, la espera y no acción, de repente, de la aprobación de este plan de trabajo, ¿no? Que están coordinados para una cierta fecha y por error, por, no sé, falta de personal y gente dentro de la entidad, no apresuran este tema de aprobación. Entonces, ahí también hay un tema también, porque ahí también se puede ir arbitraje, ¿no? Fuerza mayor, cambios de regulaciones. Hablamos de modificación de programas, atraso de solución de diferencias, cambio de condiciones de terreno, que hemos visto ya en los factores internos, ¿no? Cómo ha ido esto globalizando y cómo se interconectan entre todas, ¿no? Entre todas estas interferencias y deficiencias que tenemos en el contrato, el contratista y contratante. También tenemos en la figura 2, bueno, la gráfica, la interconexión de efectos nos lleva a ordenar el origen de los riesgos en tres grandes categorías: incertidumbre de procesos, deficiencia de gestión o de la administración y deficiencia del contrato. Entre la incertidumbre del proceso tenemos la falta de prevención, organización, dirección, coordinación y control de la función administrativa o administración de las organizaciones responsables, contratante y contratista. Deficiencia de la administración, errores de diseño, trabajos defectuosos, atraso en la solución de diferencias, deficiencia de la administración tanto del contratista como del contratante, falta de métodos de trabajo adecuados, falta de capacidad de dirección, deficiencia de coordinación o control, así como la deficiencia del contrato. Esta deficiencia es más notoria aún cuando las obras se ejecutan por medio de aquellos contratos cuyos documentos reparten equivocadamente la responsabilidad sobre los efectos previsibles de incertidumbres que provienen del nivel o de la calidad de los antecedentes disponibles al momento de licitar. No contemplan cláusulas de flexibilidad, ajustes de plazo, ajustes de precio, como hablamos, los reajustes, los ajustes de plazos que vienen a ser las reprogramaciones, ¿no? Inclusive en algunos casos hasta paralizaciones, ¿no? Que no culpen al contratista, como el tema de las huelgas, o de repente por ahí alguna emergencia vial ocasionada por algún desastre natural, ¿no? Que no sean atribuibles a contratistas hechos, y así también orden de cambio. De repente por ahí se hicieron unas modificaciones respecto a el supervisor hace ciertas modificaciones para que se atienda cierto tramo y no otro tramo, ¿no? Entonces, a veces debe haber más flexibilidad en eso, ¿no? Cambio de condiciones físicas y notificación oportuna. Esto es algo importante, la notificación oportuna, porque en los contratos mayormente ponen que se le notifique mayormente al gerente que firma, el gerente de la empresa grande, y no ponen de repente quién va a asumir el proyecto, porque mayormente tienes un gerente, no, de la empresa, y a veces esa empresa tiene varios proyectos, ¿no? Y cada proyecto tiene su gerente. Entonces, por lo tanto, notificarle al gerente para que éste a la vez notifique al otro es engorroso. Y me ha pasado que le hemos notificado a al mismo gerente de la empresa, la persona que está a cargo, el encargado, el representante legal, por como manda el correo, y el Ministerio de Contrato no quiere mandarle de repente al gerente del proyecto, sino al gerente de la empresa. Entonces hay un problema, porque se quiere pegar mucho el contrato. Entonces, y a veces, y ha pasado, porque se le notifica y a veces pasan los días y no le llegan las observaciones para que levante el contratista, el gerente del proyecto. El proyecto levanta las observaciones porque el gerente de la empresa no se le ha enviado. Entonces, por lo tanto, a veces hay esa, pues, hay ese desfase, genera días de penalidad por no haberle pasado. A veces me dijeron, no, es que pasa que el gerente, ese apoderado, representante legal, o el gerente de la empresa, o el correo en el que estaba, ya no está trabajando. Entonces, por lo tanto, no me notificaron a tiempo, me notificaron 2 semanas después. Entonces, 2 semanas después, para que yo levante observaciones, ya había generado un montón de penalidad. Pero se pudo resolver, pues, conversando, sustentándolo, mandando un informe, pues, ¿no? Pues, tuvimos que indicarle, mira, tu penalidad es tanto, entonces, como tu penalidad es este monto, entonces ellos dijeron, no, mira, vamos a sustentar. Sustentaron y bueno, pues evidentemente se evidenciaron con documentos y todo de que el gerente, pues, del que había firmado, el que estaba el correo, ya no estaba trabajando.
Entonces ellos habían mandado una notificación que no le llegó al administrador del contrato. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Simplemente, como me copian, como soy el supervisor, lo que yo hago es reenviárselo al gerente del proyecto, con el que tengo trato más directo. Entonces ya él, digamos, se pone mosca y ya está, digamos, ya llamando a su sede central para que le pasen la documentación. Lecciones aprendidas. De acuerdo a un concepto pequeño del PMBOK, dice que lecciones aprendidas son muy importantes. ¿Para qué? Para la gestión de proyectos en una organización. Pues a través de estas, que se documentan las causas de errores y aciertos, conociendo que luego puede aprovecharse en futuras iniciativas. ¿Para qué se utilizan las lecciones aprendidas en los proyectos? Dirección y ejecución de proyectos para definir lineamientos para el equipo de trabajo buscando evitar repetir errores y mejorar el desempeño. Obtener los requerimientos. Las lecciones aprendidas proporcionan información valiosa sobre técnicas de levantamiento de requerimientos que fueron efectivas o no en el pasado. Estimar la duración de actividades. Se pueden aplicar lecciones aprendidas pasadas para mejorar la exactitud y precisión de los estimados. Ejecutar las procuras, las adquisiciones, las compras, para mejorar la eficiencia de la gestión de procuras con proveedores. Las lecciones que se aprendan en etapas tempranas del proyecto pueden aplicarse en fases posteriores. Esto mayormente ayuda a que el contratista pueda organizarse bien. Como contratista uno pueda dirigir y ejecutar muy bien el proyecto, hacer la mejor adquisición, ¿no? Y ser muy proactivos en el tema de las actividades que se estén haciendo. Siempre actuar y gestionar de forma oportuna antes que se generen pues algún tipo de deficiencias y por lo tanto paralizaciones, reprogramaciones que en realidad bajarían, digamos, la meta mensual de valorizaciones que ya se tiene estimada, ¿no? Que ya se presentó inclusive. Tenemos registro de lecciones aprendidas. Lo que único que se ha variado acá es la fecha, ¿no? La fecha en la cual se da la descripción de la situación y lo que es el tema del nombre del proyecto simplemente, ¿no? Tal cual es un ejemplo, le he sacado del Parque del Río Medellín, en la cual, bueno, están casi todas las columnas, solo las que puse, las que acabo de mencionar, el nombre del proyecto y la fecha. Al mismo tiempo, en el tema de observación se ha puesto la descripción de la situación, en la descripción del impacto en los objetivos del proyecto y recomendaciones se han puesto las lecciones aprendidas. 3. Mejores prácticas de enfoque de gestión de contratos hacia una cultura de servicio de excelencia de proyectos de construcción. Bueno, tenemos introducción, ¿no? La gestión eficaz de los contratos es un aspecto importante en la excelente gobernanza de las organizaciones del sector público. A través de una gestión de contratos eficiente, la organización también puede mantener una excelente calidad de servicio para las partes interesadas. Lo que se requiere es pues, ¿no? Garantizar con buenos niveles de servicio, ¿no? Al usuario, generarle esa confianza al usuario, ¿no? Todos los proyectos que realizamos e ejecutamos es para mejorar la calidad de vida de los usuarios, ¿no? Sea para edificación, sea una central hidroeléctrica, sea para proyectos de saneamiento, sea para proyectos de pistas y veredas, parques, jardines, carreteras, puertos, aeropuertos. En general, todos son para mejorar el estilo y calidad de vida, ¿no? Mejorar el confort del usuario. También tenemos gestión de contratos. El objetivo central de la gestión de contratos es obtener el producto según lo acordado en el contrato y luego una buena relación calidad-precio. Es muy importante esto porque indicamos el valor, estamos dándole valor al producto que estamos, el entregable que nos está entregando el contratista, ¿no? A través del precio, pues ya a través de un estudio de mercado, qué es lo óptimo, ¿no? ¿Cuánto me cuesta esto? ¿Cuánto me vale la calidad de este servicio o de esta obra? Anteriormente, obviamente, se hace un estudio de mercado y de acuerdo a eso el valor, pues, ¿no? Como el contratista también a través de su oferta técnica y económica puede llegar a esa calidad requerida para mejorar las condiciones de transitibilidad y confort del usuario en el caso de carreteras, ¿no? También se tiene otra parte como objetivo, es la buena gestión de contratos, va mucho más allá de garantizar que se cumplan los términos acordados en el contrato. Y la gestión de contratos se trata de reducir dicha fricción y lograr la finalización del proyecto según lo previsto. Lo que se requiere es eso. Entonces, gestionar un proyecto, supervisar un proyecto, administrar un proyecto,
conlleva que el proyecto se termine en los plazos determinados, ¿no? Previstos, sin interferencias, ¿no? Que siempre habrá, ¿no? Pero que se llegue y que se cumplan los alcances del proyecto, que es lo que se requiere para eso se ha invertido, para eso se está generando el Estado un gasto, una inversión, ¿no? Para poder generar un mejor desarrollo en el Perú y en los sectores donde se va a ejecutar estos proyectos, ¿no? El ámbito geográfico y las personas que están alrededor, aledañas, ¿no? Y están en la influencia del proyecto. También tenemos principales problemas que experimenta la industria de la construcción, como es el uso de métodos obsoletos para la planificación, control y gestión, escaso rigor y cumplimiento de la seguridad, proyectos incompletos, controles de calidad ineficaces, incumplimiento sistemático del plazo de entrega, mano de obra poco calificada, falta de coordinación y transparencia entre las partes interesadas, escasos uniones controles de productividad, sobrecostos, sistema de licitaciones basados en diseño, licitación y construcción, como el tema de diseño, la elaboración de los expedientes técnicos, ¿no? Licitación y la construcción, la licitación que es parte del proceso de selección para conseguir al contratista que nos va a ejecutar esta obra, ¿no? Y obviamente pues el diseño conlleva tanto del perfil como de la preinversión, que es el perfil o prefactibilidad o factibilidad o fichas simplificadas, tienen un costo, ¿no? La licitación, el proceso de convocatoria a través del área usuaria y miembros del comité, también conlleva un tiempo, ¿no? Y la elaboración también de estas bases, la elaboración inclusive de estos términos de referencia, ¿no? También conlleva un costo adicional y por ende también el tema de la construcción, ¿no? También tenemos gran cantidad de retrabajos, cosas que se repiten constantemente. La fuente es leanconstructionmexico.com y esos son los principales problemas que también los podemos adaptar dentro de la realidad peruana. Ahora, como para una buena gestión de contrato, para una buena gestión de contratos, tenemos que tener eh, tres grandes objetivos que cumplir, ¿no? Tenemos que tener una buena preparación de proyectos de documentos de licitación. Tenemos que preparar bien estos documentos que van a ser lanzados a los procesos, los cuales los contratistas lo van a ver, digamos, van a poder hacer atractivas estas propuestas, estas ofertas, digamos, esta oferta de trabajo para que los contratistas puedan postular y puedan ganar, ¿no? Entonces, serle atractiva a estos trabajos para los contratistas es bien, porque así va a haber mayor competencia, ¿no? Y no se la va a estar llevando, pues, solamente los proyectos direccionados para el contratista que se cogen a dedo, políticamente muchas veces, escogidos en las altas esferas de ciertos rangos más altos, puedan participar, sino que participen en una convocatoria pública y que pueda ganar y que pueda generar la mejor oferta. También tenemos el diseño completo y las buenas especificaciones y resolución legal de... Entonces, lo que tenemos que hacer es tener diseños completos, tenemos que tener unas buenas especificaciones y documentos de resolución legales que nos van a permitir nos van a permitir mejorar nuestro proyecto. No como bien hace un momento acabo de indicar, la buena preparación de los documentos nos van a permitir pues que tengamos un buen formato también de contrato, bien realizado, bien gestionado, ¿no? Entonces todo esto englobado
nos va a permitir tener una buena gestión del contrato, a través de una buena preparación del documento de licitación, a través de diseños completos de ingeniería, a través de buenas especificaciones técnicas y también pues instrumentos de contratos, de resolución de contratos, y a través de de problemas legales resueltos, ¿no? Y una buen formato de contratos realizado, ¿no? Entonces, esa es mi parte de la exposición y voy a hacer pase al ingeniero Anthony Sáenz. Muchas gracias.